poniendo unos mensajes también y gracias a Dios porque ya entramos a otro tema que espero que también sea de bastante bendición y nos amplíe el panorama de lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha estado hablando en los últimos años. Va a ir confirmando cosas que Dios nos estaba mostrando y hablando, así es que qué bueno que estás ahorita conectado y bienvenidos los que ya están aquí y esperemos que más personas se conecten. El último tema que estuvimos viendo, lo de Betel, ¿verdad? Y la diferencia creo que nos está llevando a comprender más la importancia de edificar la iglesia que Jesucristo está edificando. Y ahora el tema, pues, la iglesia gobernante, un centro de actividad divina. Aquí vamos a corregir, pero bueno, vamos a continuar ahorita, ¿sí? Dice aquí, definición de una iglesia gobernante. Hemos escuchado este término en algunos años, en algunas reuniones, y a veces, bueno, ¿qué significa? ¿De qué nos está hablando Dios? Para muchos creyentes esto queda así, pues, no incomprensible, ¿no? Pero es importante que comprendamos y qué tipo de iglesia o en qué casa estamos nosotros, operando, estamos nosotros unidos, ¿no? Dice, el hombre tiene un concepto humano de lo que es la iglesia, lo cual provoca un choque contra el concepto y diseño de Dios. Dios nos ha estado hablando últimamente, el año pasado, la renovación de la mente, el hecho de que la palabra y que lo que Dios está hablando por su espíritu empieza a cambiar nuestra perspectiva, que podamos ver como Dios ve, porque si no, no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Es que aún en los matrimonios o en las pláticas entre personas, uno puede estar en una cosa, pero el otro lo percibe de una manera diferente. Entonces Dios nos está alineando, está afinando, nos está alineando con su voluntad, con lo que está haciendo. Entonces, la iglesia gobernante es una iglesia local que se ha vuelto el epicentro y el eje de la actividad divina. Ustedes si tienen su libro, pues van a ir leyendo puntos y subrayen estas cosas que son importantes. Entonces, una iglesia gobernante es una iglesia local, ¿sí? Puede estar en cualquier ciudad, ciudad grande, ciudad pequeña, ¿sí? Pero esta iglesia se convierte en un epicentro y en el eje de una actividad divina y un mover de Dios. El Espíritu Santo está moviendo. Esta lleva en sí una posición espiritual dominante para aumentar la influencia del reino, ejercitando dominio sobre el reino espiritual. Ha aprendido esta iglesia a conectarse con Dios, a estar sujeto a la cabeza, ha aprendido, ¿verdad?, a operar en las dinámicas del espíritu. Sabe que separados de Cristo no se puede hacer nada. Es una iglesia que entiende sus llamados y se ha posicionado en ese llamado, ha ido creciendo, madurando y no necesariamente tiene que ser una iglesia grande. A veces pensamos que una iglesia grande es una iglesia que tiene miles de personas o una iglesia ¿verdad?, que tiene muchas instalaciones. ¿Se acuerdan la primer clase donde veíamos la perspectiva del hombre en cuanto a lo que es la iglesia? Para muchos una iglesia de éxito es que tiene buenas instalaciones, que tiene buenos programas, que tiene mucha gente, que tiene, ¿verdad?, muchas cosas que llaman la atención, que entonces para muchos ese es el éxito, pero que estamos viendo qué es lo que Dios está edificando y cuál es el éxito, cuál es lo que Dios necesita. Y podemos ser una iglesia muy carismática, ¿verdad?, que sí tiene mucha influencia sobre personas, pero no necesariamente una iglesia, ¿verdad?, una iglesia, ¿verdad?, que esté siendo un instrumento para avanzar el reino, simplemente un instrumento para alcanzar personas, llevarlas a la salvación, ¿verdad?, y mantener una economía, programas y eventos, ¿sí? Entonces, pero aquí los planos apostólicos nos están llevando a ver un modelo de iglesia en el cual Dios está trabajando, Dios está interesado. Él les decía ahorita, la iglesia gobernante es una iglesia local y puede estar en cualquier nación. O sea, hay muchas, Dios está levantando este tipo de iglesias y una iglesia que nosotros hemos visto con un fuerte de unción gobernante es la iglesia a la que vamos en Malasia. El lugar donde está es un pueblo muy chiquito,
no está en la capital, en Kuala, está en un poblado a 2 o 3 horas, 2 horas y media lejos, ¿verdad? Y es un lugar muy pequeño. La iglesia tampoco es una iglesia de miles. O sea, cuando hay miles, cuando hay más de 1000 personas, 1200, 1500, es cuando vamos mucha gente de varias partes del mundo, ¿no? Pero realmente esa iglesia yo creo que contará máximo unos 300 personas. Hay otra iglesia que conocemos su pastor, es de las Filipinas. Este hombre también, su iglesia es una iglesia, dice, bueno, yo creo que no sé si ya creció o no, pero nos platicaba, su iglesia está en tal ciudad y su congregación es de 150 personas. Pero es una iglesia de tal impacto que está impactando a la policía, está impactando a los maestros, está impactando la sociedad, y el mismo gobierno está ¿verdad?, apoyándose en programas o actividades de la iglesia. O sea, la misma palabra, han creado proyectos que están impactando y transformando esas zonas o la región, ¿sí? Entonces es una iglesia gobernante, es una iglesia que se ha posicionado y que es un epicentro y un eje de actividad divina, y dice, lleva una posición espiritual dominante. Recuerdo ese doctor Jonathan Debet, cuando llegó a Muar, dice que cuando cruzó el puente, inmediatamente vino un choque espiritual, ¿no? Los demonios que estaban ahí, porque hay mucha religiosidad, hay chinos, hay musulmanes, hindús, entonces hay muchas religiones. O sea, aquí es católico u otras cosas, pero es muy fuerte la influencia hindú, es muy fuerte la influencia china y la influencia musulmana ahí. Es más, no les permiten compartir. Entonces es una zona que puede a su hijo, pues es bien difícil, pero en la dimensión espiritual en la cual se empezó a mover el doctor Jonathan Debet, ¿verdad? Y empezó a enseñar a su iglesia, pues ha posicionado a la iglesia, ¿verdad? Que ha liberado territorios, ¿sí? y que llegó sin nada en una pobreza vil, y Dios lo ha llevado a impactar en la educación, en el gobierno y en muchas ramas. Es más, es un hombre que está haciendo un llamado por reyes, o cuando va a otras naciones también, los llevan a posiciones de gobierno. Y es un pastor o es un hombre, ¿verdad?, con una influencia de reino, que conoce su posición, que está operando en la dimensión apostólica al cual Dios los llamó, ¿verdad? Y está entrenando y equipando líderes para transformar ciudades y naciones y regiones, ¿ok? Entonces, esta iglesia tiene este dominio, ha ejercitado este dominio sobre el reino espiritual para mantener los cielos abiertos y hacer propicio, ¿verdad?, ese lugar para un mover del Espíritu Santo, no solamente interno. O sea, la iglesia ve avivamientos cuando somos bendecidos y pasamos muy lindos tiempos. Eso es parte, ¿no?, de mantener vivo nuestro espíritu, pero la iglesia gobernante entiende que no solamente se trata de que nosotros seamos bendecidos, sino de poder impactar las regiones alrededor de ella y más allá. Entonces, eso lo hemos visto en iglesias, ¿verdad?, que están funcionando en esta unción gobernante y son una influencia de impacto en naciones también. Así es. Bueno, estaba yo meditando, ¿no? Cómo hace las cosas Dios y cómo quiere llevar a su iglesia a que entienda, ¿verdad?, que el propósito, ¿sí?, no tiene que ser un propósito natural, ¿sí?, de decir, ¿verdad?, pues hagan iglesias para que estén todos juntos y que puedan, ¿verdad?, llevar a cabo una religión. No, él quiere, ¿verdad?, una iglesia que esté establecida en un trono de gobierno. Entonces, la única manera de poder tener influencia, ¿sí?, en el reino espiritual, ¿sí?, es que tú estés posicionado en un reino que tenga un poder mayor para poder ejercer dominio sobre ese reino, ¿sí? Y entonces tú necesitas estar en un trono, ¿sí?, en un trono
en donde ese reino, ¿verdad?, es poderoso. Bueno, date cuenta entonces de lo que Dios nos está queriendo decir en este párrafo, ¿no? Dios quiere que la iglesia se posicione espiritualmente, ¿sí? Y entonces te das cuenta cómo el propósito original, ¿sí?, de Dios cuando bendijo a la primera pareja era que se expandiera, que tomara dominio y que sojuzgara, ¿verdad?, que señoreara, ¿verdad?, es la palabra que usa la Biblia. Y entonces esta operación, ¿sí?, de hacer esta obra de penetrar un territorio, ¿sí?, extendiendo el reino de los cielos, tomando dominio sobre el mundo espiritual, y ya una vez dominando, entonces empezar, ¿verdad?, a señorear o empezar a gobernar en ese territorio, ¿sí? Y este es el propósito de la iglesia. Ahora, ese propósito Dios lo tenía para la primera pareja. Ellos iban a ser los que se movieran en esta realidad, pero ellos fallaron y entonces Dios tuvo que esperar, ¿sí? ¿Sí? Y nos damos cuenta que todo el Antiguo Testamento, ¿sí?, es solamente, dice la Biblia, que una sombra de lo que Jesucristo iba a venir a cumplir, ¿verdad? Iba a venir a tomar lo que fue en un principio, ¿verdad? Y que se vino abajo. Y entonces Jesucristo viene, ¿verdad?, a levantar a una iglesia, ¿sí?, que empiece a restaurar, es decir, llevar esta operación de gobierno a su diseño original, que cumpla, ¿verdad?, el propósito, ¿sí?, original que Dios tenía para que el Espíritu pudiera moverse con toda libertad en la región, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene con la iglesia? Bueno, que la iglesia se convierte en el lugar donde Dios se puede expresar, ¿sí?, donde el Señor, ¿verdad?, puede manifestarse a través de ese lugar, a través de esa iglesia, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a impactar la región, ¿sí?, pero va a usar a la iglesia para llevar a cabo ese poder de impacto, ¿sí? Y no solamente en la región, sino hasta donde la iglesia le permita, porque es la iglesia la que va a decir hasta aquí llego o sigo avanzando. Entonces, yo veo cómo el propósito tiene que ser revelado, ¿sí? Y empieza con la revelación de la divinidad de Cristo, o sea, de que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿sí? Que Cristo, ¿verdad?, o sea, el Hijo de Dios vino y se hizo hombre, pero sigue siendo el Hijo de Dios y ahora es Jesucristo, ¿verdad? Y entonces esta revelación, pues la recibió Pedro. Pedro fue el que le contestó a Jesucristo cuando él preguntó, ¿verdad?, quiénes decían ahora ellos que era Jesús, ¿sí? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y entonces Jesucristo le respondió, ¿verdad?, esto no te lo reveló la naturaleza humana, esto te lo entregó mi Padre, ¿verdad? Esta revelación de quién soy yo, te la dio mi Padre desde los cielos. Y entonces sobre esta revelación, dice Jesús, ahí voy a edificar mi iglesia, una iglesia que va a tener, ¿verdad?, dominio, una iglesia que va a ser, ¿verdad?, una extensión del reino de los cielos en la tierra, ¿sí?, y que va a hacer avanzar el reino y que va a ejercer dominio y que va a tomar territorio y va a empezar a gobernar, ¿sí? Entonces, estas iglesias que influencian las regiones e impactan las naciones, ¿sí?, son la nueva clase de iglesias que está emergiendo en el mundo, en una pasión apostólica y demostración de poder, ¿sí? Bueno, el día de ayer comentábamos, ¿no?, como Pablo les dice, ¿no? Yo no vengo para predicarles con conceptos y con pensamientos de humana sabiduría, dice, sino, ¿verdad?, con demostración del Espíritu y de poder, ¿sí? Y entonces esta iglesia se tiene que mover en el poder del Espíritu Santo, se tiene que mover en la sabiduría del Espíritu Santo, ¿verdad?, que revela quién es Cristo, quién es el fundamento de la iglesia, ¿sí? Quién es, ¿verdad?, el que está edificando la iglesia, ¿sí? Y quién es el que la está equipando y preparando,
¿sí? Para que a través del Espíritu Santo la iglesia empiece a tener dominio sobre las regiones. ¿Ven? Entonces, qué importante es tener este entendimiento. Bueno, una iglesia local fuerte, ¿sí? Es lo que Dios quiere establecer, ¿sí? Dios necesita que su iglesia deje de ser una iglesia de niños, que deje de ser solamente una iglesia de reuniones para tener, ¿verdad?, convivencias y sentirse bien y hacer eventos. Él necesita una iglesia de gobierno territorial. Y esta iglesia es una iglesia local funcionando como un cuerpo, ¿sí? Y entonces, cuando la iglesia entiende que es un cuerpo, es porque la unidad, ¿verdad?, ha empezado a manifestarse de una manera sobrenatural en esta iglesia. Y esta iglesia local empieza, ¿verdad?, a ser efectiva, empieza a tener, ¿verdad?, a los miembros de la iglesia, ¿sí?, con un ánimo, ¿verdad?, de saber que Dios que son instrumentos en las manos de Dios y que Dios los está respaldando y los está usando, y entonces va a ser una iglesia que empieza a crecer, que empieza a tener madurez espiritual y que empieza a tener pasión en el corazón por las cosas de Dios. Es una iglesia, ¿verdad?, vibrante, como dice esta porción, ¿sí? Su estado es saludable y la expresión de su cultura es sana. Quiere decir, ¿verdad?, que la iglesia ha entendido que está separada, ¿sí?, del mundo, que Dios le está tomando y está empezando a traer una sanidad gloriosa a la iglesia, ¿sí? Está restaurando la vida de la iglesia, ¿verdad? Y le está sanando, ¿sí? Y entonces se empieza a establecer la cultura del reino de los cielos en la iglesia, ¿sí? Y quiere decir que la cultura en la que está viviendo es una cultura, ¿verdad?, de santidad, es una cultura sana, ¿sí? Y la iglesia de esta manera empieza, ¿verdad?, a ser unificada, ¿verdad?, a entrar en la unidad del Espíritu, ¿sí? La base local es fuerte y avanza hacia la madurez, ¿sí? La iglesia, cuando se establece en la revelación de la palabra, la iglesia empieza, ¿verdad?, a ser fortalecida en el Espíritu. Lo que nos fortalece es la revelación de la palabra. El Espíritu Santo, cuando nos revela una verdad, ¿sí?, esa verdad, dice la Escritura, que empieza a traer libertad, empieza a traer sanidad. La palabra, ¿verdad?, que se empieza a revelar al corazón, produce el nivel de fe que se requiere para que la iglesia, ¿verdad?, sea una iglesia potente, ¿sí? Hay fortaleza, ¿por qué? Porque la revelación está fluyendo, está viendo el conocimiento y el entendimiento de las verdades de Dios, verdades profundas, y entonces la iglesia empieza a avanzar hacia la madurez, ¿sí? La iglesia deja de ser una iglesia de niños, una iglesia fluctuante, una iglesia de doble ánimo. Ahora, ¿verdad?, es cambiada completamente, ¿sí?, la manera de ver, la manera de entender, la manera de pensar, ¿sí? Ahora la iglesia sabe que no es de este mundo, sabe que pertenece a un reino que es espiritual y sabe que lo que Dios está edificando en la iglesia es poderoso para poder tomar territorios y poder tomar naciones, ¿sí? La gente está cumpliendo con sus funciones y están llevando a cabo su destino corporativo. Qué impactante es cuando la iglesia puede moverse como un ejército, ¿sí? Cuando la iglesia, ¿verdad?, entiende su propósito, ¿sí?, y saben, ¿verdad?, apoyarse unos a otros, saben cuidarse las espaldas unos a otros y saben avanzar juntos, ¿verdad?, en un solo propósito, en una sola visión, dice la Escritura, en un solo pensamiento, en una sola mentalidad. Y entonces cada uno de los miembros de la iglesia, ¿verdad?, va a cumplir con su función de acuerdo a tu llamado, de acuerdo a los dones que Dios te está entregando, ¿verdad? Tú vas a ser participante de la vida de la iglesia y tú vas a suplir, ¿verdad?, lo que Dios te está dando a ti para que el cuerpo, ¿verdad?, pueda ser un cuerpo sano, ¿sí? Y entonces tú aportas a la iglesia tu porción y cada uno, ¿verdad?, complementa, y de esta manera la sanidad de la iglesia, ¿verdad?, empieza a ser una realidad. La madurez de la iglesia empieza a ser una realidad y tú empiezas a ver cómo, ¿sí?, la iglesia extiende sus brazos para cuidarse y para sostenerse los unos a los otros. ¿Se acuerdan que la palabra dice que los fuertes en el espíritu sostengan a los débiles? Entonces, tú entiendes, ¿verdad?, que tienes que tener paciencia porque no todos
están entendiendo como tú entiendes y tú quisieras que todos entendieran lo que tú entiendes, pero, ¿verdad? Tú tienes que esperar a que el Espíritu Santo trabaje con esos corazones, con esas mentes, pero mientras, ¿verdad? Tú sostienes a los que necesitan ser sostenidos. Amén. Entonces la iglesia se vuelve más cálida por medio del discipulado. Qué importante declaración, ¿sí? Cuando tú entiendes que eres discípulo de Jesucristo, ¿verdad? Cuando tú entiendes que tienes un corazón de siervo, cuando tú entiendes que Dios está haciendo una obra en ti, ¿verdad? Y te está levantando y estás yendo hacia la madurez, entonces entiendes que tienes que servir para que puedas tú ser, ¿verdad? Levantado, ¿sí? Dice la Escritura que los que quieran ser grandes, aprendan a servir a los demás, ¿sí? Tú vas a ser más fuerte por medio de la adoración, ¿sí? Entonces, cuando viene la revelación de quién es Jesucristo, esa revelación te lleva, ¿verdad?, a un nivel de adoración que antes sí no tenías, porque ahora tienes la revelación de aquí, ¿verdad? Es a quien estás adorando, ¿sí? Entonces, lo que Dios te llama a hacer, ¿verdad? Se va a empezar a crecer, ¿verdad? Se amplía tu fortaleza, ¿verdad? A través del ministerio, a través de servir, ¿sí? Y entonces Dios va a usar tu vida. ¿Sabes que una de las cosas que Dios quiere que hagamos cada uno, ¿sí? Es que seamos sensibles a las necesidades de las personas y sobre todo a los que no tienen a Cristo, ¿sí? Y que tu vida pueda, ¿verdad?, impartirles a ellos, ¿sí? Quién es Jesús, de poder tú compartir tu fe, de poder tú ganar almas, ¿verdad?, a través del evangelismo. Y entonces, ¿verdad?, la iglesia va a sentirse animada, va a sentirse, ¿verdad?, que tiene vida, va a sentirse que está logrando los propósitos de Dios, ¿sí? Cuando tú cumples los propósitos de Dios, Dios se encarga de que tus sueños se cumplan también. Entonces, pero tú eres parte de un cuerpo y entonces el destino corporativo más claro cada vez que tú tienes un destino en esta vida, ¿sí? Pero cuando tú, ¿verdad?, unes tu corazón al cuerpo de Cristo, ¿sí? El destino corporativo te va a llevar a que tú también cumplas, ¿sí? El destino que Dios tiene para la iglesia, ¿sí? Y al mismo tiempo Dios se va a encargar de tu vida, se va a encargar de tu familia, se va a encargar de los tuyos, y tú te vas a dar cuenta, ¿sí?, que esa es la vida sana que Dios necesita para su iglesia. Amén. Pues aquí lo que hace la fuerza de la iglesia es la fuerza espiritual y la madurez de cada uno, pero también el estar conectados como un cuerpo, tener una visión corporativa. El problema que de la sociedad acá en este lado en Occidente, es el del mundo, es eso, el individualismo, ¿no? El individualismo, entonces el querer crecer, pero sin ayudar a los otros, a cada quien ve por lo suyo. Y creo que pon atención porque en muchos de estos estudios que vamos a estar viendo, ¿no?, nos va a hablar del destino, de la función corporativa, que juntos somos más efectivos. Ahora que estamos estudiando lo del tabernáculo de David y lo de la adoración, nos damos cuenta de la sinergia que se crea cuando cada uno está creciendo en su relación con Dios, está creciendo en la adoración. La adoración, dice, es más fuerte por medio de la adoración. Entonces, qué importante, ¿verdad?, que estar orando unos por otros para que cada uno, ¿verdad?, tome responsabilidad de su crecimiento, se discipule. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ser efectiva y cumplir su propósito. Bueno, dice aquí es un centro de recursos fuertes. Entonces, lo anterior nos dice, es una iglesia fuerte y es un centro de recursos fuertes. La iglesia local debe desarrollar una mentalidad global para hacer una bendición a otros en la región, en la nación o internacionalmente. O sea, no nada más ver así lo mío, lo nuestro, ¿verdad?, mi ministerio, promover lo suyo, sino que ver más allá. Dice, son una base local con el potencial de una iglesia global. Y sí se puede extender la visión, ¿verdad?, impactar regiones, aún sin tener que salir simplemente el equipar, el compartir, el orar, el poder transmitir las enseñanzas, lo que estamos recibiendo para que otros se levanten, ¿no? Entonces sí es importante esto. Dice, sus mentes están establecidas en tomar todo lo que Dios les da
para allanar el camino para alcanzar hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el llamado? Tu gracia, ¿qué la estás desarrollando? Tus habilidades, ¿sí? Para que otros sean alcanzados. ¿En qué estás apoyando a que la visión se cumpla, ¿no? A que otros también alcancen? Puede ser la música, los cantos, los mensajes, la creatividad en el arte, los recursos. O sea, ¿en qué área Dios te ha dado habilidades para poder ayudar a avanzar el reino? Yo creo, por ejemplo, veo la visión del doctor Jonathan David, ¿no? Entonces, recuerdo cuando me llegó este libro en el 2012 y lo leí y dije, wow, me impactó mucho este material. ¿Y cuál es el don? Pues voy a traducirlo. Ya había traducido muchos libros. Dije, pues esto se tiene que traducir. ¿Cómo ayudo a que otros alcancen? Tal vez no voy a Latinoamérica, pero ese es el granito de arena. ¿Sí? A que la visión que Dios le ha dado a este hombre de alcanzar otras naciones, pues se sigue extendiendo a naciones latinas, porque hasta ahorita somos los primeros latinos que estamos recibiendo esta enseñanza, pero no se queda con nosotros, ¿sí? Ahorita ya la transmitimos a España y esperemos que se conecten con el mensaje, parece que sí, ¿verdad? Y estemos orando por España para que más personas se empiecen a entrenar, porque hay una necesidad en las naciones. La iglesia se han convertido en grupo, en todo menos lo que Dios necesita. Se han creado iglesias para los hombres, iglesias, ¿verdad? Para muchas cosas, de muchos colores, de muchos sabores, ¿verdad? Que si Dios pone la plomada, quién sabe cuántas pasan de la calificación, pero Dios está llamando. Entonces, igual puede ser la música. Hay gente que tiene esa creatividad o tiene la creatividad en el arte, tiene creatividad en enseñanza. Bueno, cada uno. Si tú eres un adorador, tu adoración es muy importante. Si eres un intercesor, tu intercesión es muy importante. Aquí tenemos un equipo, ¿verdad?, de intercesión que todos los días está intercediendo, ¿no? Son 4, 5, 6, 7, ¿no? Pero están desarrollando y están orando y hemos visto respuestas a las oraciones. Hay otro pequeño grupo que se llama Oración Gubernamental que hace muchos años Dios se empezó a meter en esos terrenos, ¿sí? Y oramos por la nación y oramos por Estados Unidos, o oramos por situaciones que se están dando y que el Espíritu Santo nos pone a orar. Entonces nos conecta y desde esa posición, desde nuestros hogares, estamos uniendo los corazones como un cuerpo para interceder por las cosas que Dios pone en nuestro corazón. No estamos establecidos, pues, ay, es que yo no más soy ama de casa, yo nada más, ¿verdad? Soy abuelita, o yo nada más vengo para que me bendigan. No, nuestras mentes están establecidas para tomar todo lo que Dios nos da, creerle a Dios. Y Dios nos ha estado retando y nos está empujando, nos está hablando de los milagros, que dice que seamos expectantes, ¿sí? Estamos, en nuestras mentes están siendo transicionadas, renovadas para poder, ¿verdad?, creerle a Dios en estos niveles, en esta dimensión. Y parece locura, pero Dios lo ha estado hablando desde hace muchos años y nos vamos a mantener creyendo, ¿verdad?, que lo que Dios quiere levantar es ese tipo de iglesias de gobierno que impacten naciones, ¿no? Iglesias fuertes en el espíritu. Dice, para allanar el camino, para alcanzar, ¿verdad?, hasta los confines de la tierra. Desde tu casa tú puedes alcanzar confines de la tierra, desde tu lugar. Si yo conozco profetas y gente que de veras están impactando regiones con el mensaje, ¿verdad?, que están dando, aún a veces desde sus casas, ¿sí? Pero mensajes que vienen, ¿verdad?, que tu espíritu sabe que es Dios y te conecta. Entonces la música, cantos, los mensajes, todo esto aportamos, son recursos, ¿sí? Es el tiempo que inviertes. Mucha gente dice, ay, no, pues es que, ¿qué voy a ganar con esto? A mí no me están pagando por ninguna traducción, la hago con gusto. O sea, que quiero avanzar el reino. Ay, es que, y que no me conviene, estoy en mi casa. La gente primero ve sus necesidades, sus problemas, sus situaciones, ¿verdad? Su mente está establecida en sí mismos y en su iglesia. Lo único que promueve en su iglesia, sus eventos y todo eso.
Recuerdo cuando estábamos con Agua Viva, que nos empezamos a unir con la red apostólica, ¿verdad? Empezamos a trabajar para la ciudad y para la región y quisimos conectar la nación y traíamos, Dios mandaba gente y siempre invitamos y siempre apoyamos y si nos convocaban de un lado, nos uníamos. ¿Por qué? Porque sabemos que somos una sola iglesia. Y hubo cosas que Dios nos puso, ¿verdad? Que no iniciaron con nosotros, iniciaron con un llamado a la intercesión mundial y dijeron, vamos a entrarle y vamos a apoyar y vamos a apoyar. Si Dios está hablando esto, vamos a apoyar. A los años Dios nos empezó a conectar con esos ministerios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nuestras mentes no están establecidas y yo y mi ministerio, o soy individual, no, están establecidas en tomar lo que Dios tiene, sí, y ser instrumentos para que su reino se extiendan en toda la tierra. Así es. Bueno, este centro de recursos es muy poderoso, ¿verdad? Y esto se necesita, por eso es que este material, ¿verdad? Pues impacta los corazones cuando empieza a haber entendimiento de las cosas, ¿sí? Y esta es la dimensión apostólica, lo que se está moviendo. Entonces necesitamos nosotros darnos cuenta, ¿sí? Que lo que Dios nos entrega, ¿sí? Son recursos que se necesitan, ¿verdad? Y que tienen que ser liberados, ¿sí? Para que toquen regiones completas y todo. Entonces, una de las cosas que hacen estos recursos es que liberan las dimensiones espirituales de la palabra, ¿sí? Y la palabra empieza a tener, ¿verdad? Un sentido, ¿sí? Que va más allá de solamente lo natural, porque estamos hablando ya de la revelación, ¿sí? De la palabra, ya una palabra que tiene profundidad, que tiene sustancia, que tiene un contenido, ¿verdad? Porque viene, ¿sí? Del corazón de Dios, son los misterios que Dios está revelando y entonces estos recursos, ¿verdad? Tocan con la palabra poderosa y tocan con el espíritu, ¿sí? Regiones. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta que pues Mexicali, ¿verdad? Es ciudad capital, ¿sí? Entonces está conectada con toda esta región, es una ciudad fronteriza, ¿verdad? Está conectada con Estados Unidos, entonces son regiones, ¿sí? Bueno, cuando la iglesia, ¿verdad? Se convierte en un centro fuerte de recursos, un centro fuerte de recursos, ¿sí? Estas iglesias empiezan a ser una bendición para otras iglesias, ¿sí? Otras iglesias empiezan, ¿verdad? A recibir también, ¿verdad? Todos estos recursos que son naturales y espirituales, ¿sí? Y entonces estas iglesias empiezan a conectarse de una manera regional para que pueda haber bendición para el cuerpo de Cristo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo en una región, ¿sí? Las iglesias que componen el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En una ciudad, en el valle, aquí todo el Valle Imperial, el Valle de Mexicali, ¿sí? Van a estar recibiendo, ¿sí? Y van a ser impactadas. ¿Bien? ¿Quieres agregar algo? Algo ahorita que es el centro de recursos libera todas las dimensiones espirituales de la palabra y el espíritu de las regiones más allá, ¿no? Es el mensaje que se da aún, por ejemplo, estas iglesias muchas veces, como dicen, no tienen mucha gente, ¿sí? Y el mensaje es riquísimo, es abundante, va más allá de lo que se puede comer la gente o puede digerir, pero no necesariamente, o sea, la persona, el apóstol, sabe que el estar proclamando la palabra a los aires, yo lo que decía, no importa si ven 3 o 4 la gente, el mensaje se va a dar al territorio, se va a dar a la región. ¿Por qué? Porque se está desatando en el espíritu, o sea, se comprende en el espíritu y lo que eso sucede, ¿no? Para ir abriendo camino. Y sí, y muchas iglesias o muchas iglesias van a ser beneficiadas por la fe y la obediencia de este tipo de iglesias, ¿no? Que no están buscando sus propios intereses, sino que realmente están viendo que como ser, ¿verdad? Es una herramienta, un canal para extender el reino. Bueno, date cuenta entonces que es muy importante cómo Dios va tomando una iglesia y le va dando una identidad y le va dando una visión, ¿sí?
Y Agua Viva, ¿verdad? Pues acabó siendo centro internacional, Agua Viva, ¿no? Para decirnos Dios, ¿sabes qué? Tienen que empezar a tener una visión global, ¿sí? Y entonces, si tenemos que ir al otro lado del océano, ¿verdad? A tomar material y todo, ¿sí? Bueno, estamos en las naciones. Entonces, ese lugar allá, ¿verdad? Se convierte en un centro fuerte de recursos que nos prepara para que nosotros, de este lado donde estamos, podamos también impartir, ¿verdad? De lo que recibimos, ¿sí? Te dan de gracia das, ¿sí? Y de esta manera, ¿verdad? Se convierte Agua Viva en una base local, ¿verdad? En donde es un centro fuerte de recursos, ¿sí? Así que si te das cuenta, pues Dios nos ha estado dando revelación y no ha parado, no ha parado. Y cada vez se ha ido profundizando más, cada vez nos da mayor entendimiento, cada vez tenemos un conocimiento más profundo, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ustedes están siendo revolucionados, ¿sí? De todas las cosas. Yo muchas veces he dicho, no, es que creo que les estoy dando demasiado en un solo mensaje, ¿no? O sea, y va, y boom, 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 y se está soltando y soltando y soltando y soltando. ¿Por qué? Porque hay prisa también. ¿Sí? O sea, estamos entrando en tiempos de aceleramiento, entonces sí, la palabra tiene que ser soltada, y si somos poquitos o muchitos, o no importa, los que estén, ¿verdad? Tienen que aprender a comer, tienen que aprender a tomar, tienen que aprender a valorar lo que se está dando. Por ejemplo, una de las cosas que me tocó ver, cuando hablamos de revelación, ¿sí? Estuvimos en la ciudad de, ¿dónde fue? Con Ana Méndez, ¿te acuerdas? Que fuimos a Puebla. En Puebla, ¿sí? Y entonces, una de las cosas que yo veía era cómo, ¿sí? Si nosotros aprendemos, ¿sí? A mantener los cielos abiertos, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces la palabra de revelación va a fluir con mayor aceleración, ¿verdad? Y con mayor bendición para todos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está moviendo ahorita fuertemente el Señor como congregación? ¿Sí? ¿Sabes qué? O sea, entrénate, capacítate, prepárate, ¿verdad? Fórmate como un verdadero adorador, ¿sí? ¿Para qué? Para que juntos podamos abrir los cielos, ¿sí? El tiempo de adoración, ¿sí? Es un tiempo donde nosotros, ¿verdad? Hacemos que los cielos se abran, pero también causamos, ¿verdad? Que la tierra de los corazones sean aradas por el Espíritu Santo, para que cuando venga la palabra, ¿sí? La palabra encuentre una tierra buena, preparada, ya dispuesta, ¿verdad? Para poder recibir, ¿sí? Los recursos del cielo a través del mensaje. Y entonces de esta manera, ¿sí? Nosotros podemos avanzar más rápido. Entonces, viene fuerte lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Lo que Dios pone en la iglesia se derrama en la vida de aquellos en la región que estén conectados con ella. Una de las cosas que ahorita mencionaba Rosalba, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con la ciudad, pues vienen las conexiones, ¿sí? Y uno de los propósitos era que lo que Dios tiene para este tiempo pudiera correr, era el propósito, ¿sí? No había otro propósito más que bendecir y bendecir y bendecir, y tú te das cuenta, ¿sí? Que los que se logran conectar verdaderamente con Agua Viva, ¿sí? No es fácil, claro que no, porque las diferentes iglesias traen su propio rollo, ¿verdad? Y sus propios planes, y todos dicen, es que Dios me dijo esto, ¿no? Entonces, está bien, o sea, trabaja lo que quieras, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, cómo Agua Viva Tijuana se conectó de una manera completa, ¿verdad? Se enraizó, ¿verdad? Se unió, ¿verdad? Se injertó, sería la palabra, ¿verdad? Se injertó, y entonces, ¿verdad? Están tomando ellos la palabra de revelación, ¿verdad? Y están corriendo con ella, ¿sí? Están creciendo de una manera muy acelerada, ¿verdad? Espiritualmente también, ¿sí? Y están, ¿verdad? Siendo cada vez más fuertes en su fe, ¿sí? Y eso es lo que yo veo con los que se conectan, ¿verdad? Con la palabra de revelación. Entonces su fortaleza hace fuertes a los más débiles, ¿sí? Sus riquezas hacen ricos a los que necesitan, ¿verdad? Recursos, ¿sí?
Y de esta manera la iglesia se convierte, ¿verdad? En ese fluir de recursos, ¿sí? Entonces, Agua Viva está tomando del cielo la revelación y la está liberando, ¿sí? Y está llegando a los que se conecten, ¿no? Bueno, son la línea de suministros de la verdad no adulterada y la demostración del poder de Dios, ¿sí? Y esto es lo que oraba Pablo, ¿sí? Entonces, qué importante es entender, ¿sí? Que el deseo del corazón, ¿sí? Del corazón de apóstol, ¿sí? Es que todos puedan establecer su fe en la palabra y en la demostración del poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Y Pablo decía, ¿verdad? Para que su fe no esté cimentada, dice, en cosas de hombres, ¿sí? Sino que la fe, ¿verdad? Se arraigue y se fortalezca en el poder de Dios. Entonces, una iglesia que está creciendo como un centro de recursos, va a aprender, ¿verdad?, a tomar los dones espirituales, va a aprender a tomar, ¿verdad?, la palabra revelada. Ayer yo le leía a Timoteo, en donde Pablo le dice, ¿verdad?, Timoteo, preséntate como un ministro aprobado por Dios. ¿Sí? Quiere decir que pasaste la prueba calificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás tomando la verdad no adulterada, estás caminando en la verdad no adulterada, y cuando hablas la verdad, tú la hablas, ¿verdad? Como Dios la tiene, sí, sin adulterarla. Y entonces dice Pablo, ¿verdad? Como un siervo que sabe dividir correctamente la palabra, ¿sí? Sabe separar, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Entonces toma la verdad de Dios y la desmenuza de tal manera que la puedan tomar y se puedan apropiar de ella, ¿no? Entonces vemos cómo utiliza, ¿verdad?, la palabra no adulterada, toma la demostración del Espíritu Santo, se mueve, ¿verdad? Y con esos recursos, esta iglesia se convierte en un canal de provisión, ¿sí? Es un canal, ¿sí? En donde fluyen los recursos, ¿sí? Hasta la necesidad. Esta iglesia no solamente suple sus propias necesidades, sino también las de otras iglesias y de la región. Y su existencia beneficia a otras iglesias. Entonces es una bendición el poder crecer, el poder tomar los recursos de Dios, el poder ayudar a otros, no a crecer. Entonces dice, otras congregaciones, otras iglesias crecen a expensas de ella. Claro. Sí, porque cuando una iglesia entiende y está recibiendo revelación, como lo que está sucediendo allá con Jonathan David o con otros centros que se han convertido en estos centros apostólicos, ¿verdad? Pues el material, la enseñanza es de bendición para otras personas y otras iglesias. Entonces, y se crece expensas de eso. Mucha gente es que yo solito, Dios y yo, no sabes que Dios permite. Dios lo que derrama, lo derrama por su espíritu y a través del cuerpo, a través de los diferentes, en parte vemos, en parte conocemos, y utiliza hombres y mujeres, y tenemos que tener un corazón dispuesto a aprender y a recibir y también a dar, ¿sí? Porque cada quien tenemos una porción. Entonces nosotros recibimos, por ejemplo, esta enseñanza, ahora la compartimos, ahorita Dios está permitiendo, ahora transmítelo, ¿no? Y Dios ha ido trabajando y conforme Dios nos va mostrando, ahora da esto y da esto, lo otro, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora nos está equipando a todos nosotros? Para que tú también tengas esos recursos de revelación y que puedas ser de beneficio, bendición a otros. Dice, las congregaciones grandes y sanas deben volver sus corazones para ayudar a las más pequeñas, dándoles recursos para ayudarles a cumplir su llamado, en lugar de manipular una agenda para anular su existencia. Bueno, una iglesia apostólica. La iglesia apostólica, pues generalmente se ve como la iglesia de la denominación apostólica, ¿no? Pero estamos hablando de una iglesia que se mueve en unción apostólica, ¿sí? Un apostolado que está sobre la cabeza y que el apóstol es enviado. Entonces es una dimensión que Dios, ¿verdad?, nos está enseñando a comprender y podernos mover en ello. La iglesia apostólica provee patrones y estrategias apostólicas a otras iglesias locales
reproduciéndose en ellas, ¿sí? Para que la iglesia pasen de ser iglesias nada más locales, iglesias de manutención o de alcance, a iglesias de impacto, ¿sí? Esto significa que estamos poniendo nuestra gracia, nuestras dimensiones, nuestra cultura, etcétera, todo eso en esa iglesia para que se desarrollen en una dimensión apostólica, ¿sí? Está sembrando. Ajá. Hay una visión, y ahorita me está recordando el Señor. Chuck Pierce creció en una iglesia bautista. Los bautistas no reconocen el don de lenguas y todo eso, pero estando en esa iglesia recibe el don del Espíritu Santo, ¿no? Y después, pues, tiene un llamado para profeta y es uno de los profetas más reconocidos de Estados Unidos. Entonces, en una ocasión, él tuvo una visión, ha tenido muchas, pero esta, la redacta, habla sobre la futura guerra de la iglesia. Y me impactó mucho, que también la traduje y la tengo muy así como en memoria, porque él veía 3 edificios. Un edificio mencionaba era la iglesia como la conocemos, ¿sí? La iglesia denominacional, y que fue creciendo, pero de repente se hizo muy rígida en su estructura, en su manera de moverse, que poco a poco fue apagándose, ¿sí? Porque ya a veces sacamos al Espíritu Santo, porque es que mi programa y mis maneras, y entonces sustituimos lo que es la manera de hacer las cosas o de pensar por la dependencia del Espíritu Santo. Entonces veía este edificio, cómo se iban apagando las luces, se iban apagando, iba perdiendo su influencia. Después veía otro edificio creciendo muy fuerte. Dice, este edificio eran los ismos, el islamismo, las doctrinas, el ateísmo, el feminismo, todo lo que tenía con ismo, ¿verdad? Todos estos movimientos iban creciendo, impactando y creciendo y creciendo y creciendo, y estaban alimentados por el mismo infierno y un espíritu religioso. Entonces estaban conectados y tenían fuertes recursos, y veía que la iglesia y las naciones trataban de no caer en las garras de estos movimientos ideológicos, pero no tenían fuerza, no tenían poder, el impacto, la amenaza, la violencia, todos estos movimientos que se estaban viendo, ¿verdad? Ni los gobiernos podían hacer frente. Entonces, el primer edificio empezaba a perder luz. Sí, es lo que comentaba, que pensaba tener luz porque no tiene revelación. O sea, no está revelado, ya se pierde la dependencia de Dios, el Espíritu Santo no está ahí, simplemente son reglas religiosas, programas y toda una serie de rituales, pero que no tienen vida. Entonces se vuelve rígido. Pero no podemos hacer esto porque todos los días hacemos esto, porque tenemos años haciendo este programa. No podemos mover las cosas porque es de esta manera. Entonces Dios lo dejamos fuera, el Espíritu Santo se queda fuera, ¿verdad? Y se sigue de esa manera. Pero después vio una pequeña iglesia, un pequeño edificio que empezaba a crecer, pero lleno de luz y fuerza. Y dice que las bases de ese edificio nuevo eran los 5 ministerios. Eran los 5 ministerios que empezaban a estar, cada vez que un ministerio entraba en su posición, en su lugar, ese edificio crecía en luz y crecía en fuerza. Y Dios le dice, esta es mi iglesia gobernante. Te lo voy a buscar, quiero leer lo que Dios le expresa. Esta es la iglesia por medio de la cual yo me voy a mover. Esta es la iglesia gobernante. Y él veía que había mucha gente que estaba en el primer edificio, que se iba quedando cada vez más oscuro, que estaba transicionando de ese modelo de iglesia al modelo de la iglesia gobernante, al modelo donde están funcionando, operando los 5 ministerios, ¿verdad? Y que Dios mismo es el que estaba impulsando estos cambios, esta transición. Entonces, Dios nos está hablando desde hace años, esto se lo mostró hace muchos años al profeta Chuck Pierce, ¿verdad? Y es muy impactante esta visión. Entonces, este tipo de iglesias, comprendemos, es una iglesia apostólica que provee patrones y estrategias apostólicas, ¿sí? Para impactar, pero también para las iglesias, para que ellas puedan también transicionar de esos modelos donde han estado establecidos, ¿verdad?
a entrar en el modelo de lo que Dios necesita que sea su iglesia en estos tiempos. Entonces, dice, nosotros ponemos, estas iglesias ponen la gracia, las dimensiones, la cultura, es más, hasta el lenguaje es diferente. Cuando empezamos, es más, tú traducirle a un libro apostólico con lenguaje, no fácilmente te lo traduce una persona que nada más tiene una mentalidad pastoral. O sea, no le entiende y no sabe aplicar. Entonces hay una cultura, hay un lenguaje, hay una mentalidad de reino, ¿sí? Entonces, estas dimensiones de las iglesias apostólicas, bueno, la imparten a otros para que el reino avance en esas regiones. Bueno, estas iglesias entonces que tienen una cubierta apostólica, ¿verdad? Empiezan a hacer una influencia, ¿verdad?, de bendición para esas iglesias que están tomando, ¿verdad?, y que se están desarrollando, ¿sí?, y que están entrando a una dimensión apostólica. Y entonces estas iglesias que están transicionando, ¿sí?, empiezan a tomar una nueva identidad, porque empiezan a entender, ¿sí?, los diseños del cielo, empiezan a entender los diseños apostólicos y toman, ¿verdad?, una nueva identidad, toman una cultura apostólica, ¿sí? Y entonces empieza, ¿verdad? Estas nuevas realidades espirituales empiezan a tomar esta iglesia, ¿verdad? Y empiezan a llevarla a cambios internos, ¿sí? Y pues sobre todo, ¿verdad? Una renovación de su entendimiento, una renovación en su mente, ¿verdad? La mente empieza a ser renovada con todos estos principios y estas gracias apostólicas. Y entonces estas iglesias utilizan, ¿sí?, los recursos que están recibiendo y que les llegan a ellos, ¿sí?, y ellos los pueden tomar, y es una gracia que están recibiendo ellos, ¿sí? Y entonces esta gracia empieza, ¿verdad?, a traer cambios completos a estos lugares, ¿sí? Y entonces cuando la iglesia apostólica que está influenciando esta nueva iglesia, ¿sí?, empieza a ver cómo hay cambios, ¿sí?, en su mover, ¿sí?, en estas iglesias, ¿verdad?, locales, ¿sí? Y empieza a ver que hay una pasión nueva y un fuego nuevo, ¿sí?, que antes no había. ¿Por qué? Porque ahora hay un entendimiento nuevo, hay un conocimiento nuevo y hay un mover del espíritu nuevo, ¿verdad?, que está tomando a una iglesia que decidió, ¿sí?, permitir que los 5 ministerios fueran una realidad en esta iglesia, ¿sí? Y entonces en esa iglesia empieza a cambiar los mensajes, ¿verdad? Empiezan a ser ahora mensajes, ¿verdad?, que llevan sustancia, mensajes que verdaderamente empiezan a alimentar a la iglesia y empiezan a llevarla a crecimiento, y entonces empieza a haber una demostración del Espíritu Santo, ¿verdad?, tocando vidas, tocando corazones, trayendo sanidades, levantando, ¿verdad?, familias completas, ¿sí? Y empieza a haber un mover del Espíritu en esos lugares, y entonces estos lugares empiezan a tener, ¿sí?, su propia personalidad, ¿sí? Su propia personalidad. Dios no anula la personalidad que tiene lugar de acuerdo al llamado que cada iglesia recibe, ¿no? Y entonces, sí hay cambios, hay una renovación de la mente, claro, ¿verdad? Porque la dimensión apostólica, ¿verdad?, trae revelación y entonces trae cambios, ¿sí? Y esto trae el cumplimiento, ¿verdad?, para la iglesia que está sembrando, ¿sí? El Señor dijo, fructifiquen y multiplíquense, ¿sí? Y entonces vemos que eso empieza a suceder con aquellas iglesias que empiezan a recibir los recursos, ¿verdad?, que Dios está dando a través de la base apostólica, ¿no? Sí. Dice, cuando la iglesia local crece a una etapa apostólica, el líder como punta de lanza puede ahora proveer impartición y entrenamiento apostólico a las iglesias que están conectadas a él. Entonces, no se puede impartir este entrenamiento o dar esta impartición mientras no hay una conexión, no hay un sentir de vamos caminando juntos a lo mismo, de querer aprender. Entonces, dice, ahora puede poner un sólido fundamento apostólico en estas iglesias que permitan que la transferencia
apostólica se lleve a cabo. Se dan cuenta, aquí aún dentro de Agua Viva, ¿no? Ha sido años que Dios nos iba hablando la palabra y luego empezó a entrenarnos en lo profético y empezar a comprender lo apostólico y entrenarnos y todo eso. Porque aquí hay gente que dice, ay, pues hoy una fin de semana me dio una palabra, ya me ungieron, ya soy apóstol. No, el apóstol tiene que ser formado, el profeta es formado. Entonces vemos, fue un proceso. Y aun cuando Dios ya había dado palabra en cuanto a lo profético, mientras no lo comprendes, mientras no lo empiezas a digerir y te conectas con alguien que te imparte esa opción, tú no lo puedes transmitir, mientras no hay un crecimiento y no hay una madurez. Entonces, cuando ya hay un crecimiento y se entra en la etapa apostólica y vemos que hasta ahora, hasta este último año pasado, Dios no se permitió, ahora se ve, empieza que empezáramos a hablar estos temas. Esto lleva muchos años que lo hemos ido recibiendo y poquito a poquito, o sea, pero ahorita si te das cuenta, viene con mayor fuerza. Los temas que se estarán tratando este año te van a traer un aceleramiento. ¿Por qué? Porque ha habido vasijas o miembros que han ido creciendo, que han ido comprendiendo y recibiendo la palabra y están recibiendo una impartición y este entrenamiento, ¿sí? Y esto va a ayudar porque ahora vamos a orar, vamos a adorar, vamos a ministrar juntos, si nos vamos a ver como un cuerpo apoyando el crecimiento y el fortalecimiento de la obra. ¿Qué pasa cuando no se tiene esa madurez? No, pues es una de berrinches y uno jala para un lado y otro jala para el otro. Y es que vengo de otra congregación, es que a mí me gusta de esta manera, es que a mí no lo entiendo. No, tenía que pasar un proceso de crecimiento aún dentro de tu propia casa para empezar a levantar gente que pudieran recibir un sólido fundamento apostólico que nos permitiera, ¿verdad?, avanzar y hacer una transferencia, que se lleve a cabo esta transferencia. Bueno, la Escritura dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser establecidos en el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, fue una lucha verdadera para que la iglesia pudiera abrirse a estos niveles, ¿no? Y nos damos cuenta por qué. Sí, porque cuando viene la unción apostólica y profética trabajando, sí, es un arado poderoso, es un arado muy fuerte, ¿verdad? Que trae un rompimiento para que pueda, ¿verdad? La unción apostólica pueda llegar a un lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos temas, sí, estos temas tiene que haber una impartición. No es nada más, te doy la información, no. El apóstol, ¿verdad? Y el profeta y el apóstol, ¿sí? Imparten. Y esta es la clave, ¿sí? Que las cosas no se pueden dar si no están arraigadas en el corazón del que las va a impartir, ¿sí? Entonces, el apóstol y el profeta tienen que vivir en la revelación de lo que están hablando, ¿verdad? Tienen que tener una sustancia y tienen que haber recibido ya ellos, ¿verdad? Lo que ahora ellos están tratando de llevar a impartición, ¿sí? Entonces, el apóstol y el profeta, ¿verdad? Van a establecer, ¿verdad?, entrenamientos, ¿sí?, que van a permitir, ¿sí?, el desarrollo, ¿sí? Y entonces los que dicen yo lo quiero, ¿verdad?, se van a conectar, va a haber una conexión, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda haber una impartición. ¿Sí? Y entonces cuando esto sucede, entonces las verdades fundamentales van a ser establecidas, ¿verdad? O sea, cimiento sólido se requiere. ¿Por qué? Porque las verdades apostólicas y proféticas, ¿sí?, tienen peso, velo de esta manera, ¿sí? Son el poder y la gracia y la autoridad que se requiere para que la iglesia pueda ejercer dominio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dominio es en el mundo espiritual. Entonces, tiene que tener peso, por así decirlo, ¿sí? Y entonces, la impartición que se va a dar, ¿verdad? Va a ser poderosa. Va a ser poderosa, ¿por qué? Porque es la unción que se recibe y es la unción que pudre los yugos, ¿sí? Y por eso es tan importante entender todo esto, ¿no? Entonces, quien va a impartir esto, ¿verdad? El líder, ¿sí? Pues es porque se ha desarrollado, ¿sí? Y se ha ejercitado en este ministerio apostólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora recibe la gracia del apostolado y ahora en esta gracia puede empezar a operar, ¿sí? Y entonces,
cuando empieza a fluir el entendimiento de la palabra revelada, ¿sí? Entonces tú empiezas a tener, ¿sí?, una visión más amplia cada vez, ¿sí? Y empiezas a descubrir los planos apostólicos que están establecidos en la Escritura para llevarnos a crecimiento, para llevarnos a madurez, para llevarnos a una estatura espiritual. Y entonces cuando tú sabes que se tiene que impartir un área, bueno, tú ahora tienes puedes ver las cosas con mayor claridad, y entonces tú empiezas, ¿verdad?, a establecer, ¿sí?, esta unción, pero lo haces con precisión. Lo haces con precisión. Sí, las enseñanzas ahora son más precisas, las enseñanzas ahora son más dirigidas, ¿verdad? Porque ahora, ¿sí?, el fluir profético, ¿verdad?, está bien afilado, ¿sí? Y entonces, cuando tú impartes estas cosas a otras iglesias, bueno, estás entregando tus patrones, estás entregando diseños, estás entregando, ¿verdad?, el conocimiento de las cosas reveladas del cielo, la tierra, y estás entendiendo que, como decía Pablo, ¿sí?, los misterios que en otros tiempos no habían sido, ¿sí?, dados a conocer, ahora se están revelando, ¿sí? ¿Para qué? Para que la iglesia pueda crecer, ¿sí? Esta es la manera en que viene el crecimiento hacia todas estas áreas. Así que los líderes apostólicos son dados a luz y levantados en bases apostólicas, ¿sí? Entonces, qué importante es, ¿sí?, que nosotros entendamos que el diseño de Dios para Guaviva, ¿verdad?, pues va a ser una base apostólica, ¿sí?, profética y apostólica. Y entonces en esta base, ¿sí?, Dios nos va a permitir que todo lo que Dios ha estado revelando, ¿sí?, todo lo que se ha estado guardando como recursos, ¿verdad?, fuertes recursos, ¿sí? Bueno, pues ahora en esta base apostólica, los patrones, ¿verdad?, y los diseños de apostólicos, ¿sí?, pues van a ser usados para edificar, ¿sí? La iglesia se va a edificar y luego, ¿verdad?, edificada la iglesia, entonces esta iglesia, esta base, va a poder ayudar a otros a edificar de la manera correcta, ¿sí? Para que otros no anden a la deriva, otros no pierdan el tiempo, ¿verdad?, en otras cosas que no les permitan avanzar, ¿sí? Y bueno, ¿sí?, nosotros podemos impartir a otros, ¿sí?, lo que tenemos. Si no lo tenemos, pues no vamos a poder impartir nada, ¿sí? Y entonces los que necesitan, pues se van a quedar en espera. Por eso es tan importante que nosotros crezcamos para que, ¿verdad?, las nuevas generaciones puedan recibir, ¿sí?, un legado, una impartición, ¿sí?, y ellos puedan a su vez ser quienes, ¿verdad?, hagan que la iglesia avance. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el propósito de los 5 ministerios es que la iglesia, ¿sí?, haga la obra del ministerio. ¿Amén? Bueno, pues creo que aquí nos vamos a quedar sobre este tema. Son muchas cosas que vamos a estar viendo y tenemos una leída. Si tienes el libro de planos apostólicos, ve leyéndolo, velo por tu cuenta, subraya, porque mira, digerir todo este material, no lo dije nomás de una leída, creo que es cuando meditas, horas, cuando lo estudias o lo oras, ¿no? Y va cayendo más, va cayendo, se va haciendo carne, se va abriendo la comprensión. Por eso los líderes apostólicos son dados a luz y levantados en bases apostólicas. Creo que lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros y lo que estamos recibiendo juntos, que estamos estudiando juntos, ¿verdad?, va a poder ser un testimonio para que otros digan, yo quiero esto, yo quiero. A veces la gente ya está cansada de lo mismo, quieren ver mover de Dios, quieren ver lo que es una iglesia funcionando como un cuerpo, ¿no? Entonces, creo que, como decía Pablo, ustedes son cartas abiertas, el testimonio, lo que ustedes están Dios haciendo en sus vidas, nos gozamos con oír testimonios, nos gozamos mucho con ver crecer, o nos gozamos cuando Dios les habla y ver las cosas que ustedes mismos están experimentando, sí, porque Dios también les está hablando, les estamos enseñando, ¿verdad?, que pueden oír a Dios. Entonces no los estamos haciendo dependientes de nosotros, al contrario, nuestro
nuestra función es ayudar y equipar y levantar y impartir una visión mucho más grande de lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Y Dios nos transicionó y estamos en ese proceso, así es que les pido que estén orando, que estemos orando, que podamos acelerar este proceso, porque lleva muchos años, o sea, se ha detenido por falta de comprensión, se ha detenido porque la gente trae una mentalidad pastoral, se ha detenido por muchas cosas, el enemigo lo ha atacado la alabanza, ha atacado nuestra salud, ha atacado por todos lados, ¿no? Tratando de impedir que descubramos estas verdades. Y hay mucho, o sea, te digo, no nos faltarían días para poder ver todo lo que Dios nos ha estado hablando. Entonces sí les pedimos que oren para que podamos ir sacando, ¿verdad?, las cosas que Dios está hablando y que las podamos digerir y que nos vaya uniendo con una visión corporativa. Hay un libro que traduje, son 500 hojas, que se llama Estrategias Apostólicas para Transformar Naciones. Entonces, imagínate, esto es una cosita chiquita, un librito, y el otro ya te habla de estrategias apostólicas de transformación naciones. Como una persona puede recibir tanta revelación de todo esto que tiene una visión de naciones cuando vives en un pueblito chiquito, ¿verdad? Que no había ni hoteles ni semáforos, hace unos cuantos, cuando estaba este libro escribiéndose, no había ni semáforos, ni hoteles, ni centros comerciales, ni nada. Entonces, qué impactante es ver la transformación que se está llevando a cabo en ese lugar por la iglesia. Por la iglesia ha sido la punta de lanza y la que está marcando la pauta en muchas áreas para que ese pueblito se levante. Entonces, cada vez que vamos, vemos cambios, vemos un avance, ¿verdad? Pero el impacto viene por este tipo de iglesias que se convierten en un eje donde se abren los cielos, donde hay una continua manifestación, mover de su reino en ese lugar para impactar, para que la sociedad sea impactada también, no nada más las vidas personales y bendíceme Dios y sígueme bendiciendo, no, para que nosotros somos bendecidos para hacer bendición a otros, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por cada una de estas verdades que nos está tocando, Señor, conocer, Dios. Señor, que tu palabra se pueda convertir, Señor, en la guía de nuestras vidas, Dios, y que lo que tú tienes para nosotros, Señor, cada uno de nosotros, Señor, como esas personas, Señor, que tú estás preparando y que quieres dar a luz bajo esta unción apostólica, Señor, estas verdades se conviertan en vida en nuestros corazones. Señor, yo declaro, Señor, que cada una de estas cosas que vimos el día de hoy, Señor, empiezan a ser impartidas, Señor. Yo declaro la impartición, Señor, sobre las vidas de los que están recibiendo en esta noche, Señor. Y yo declaro, Señor, que van a ser como torrentes de agua, Señor, que corran en sus espíritus, Señor, para ser llenados, Señor, y empezar, Señor, a meditar la palabra, a creer la palabra, Señor, a pararse en la palabra, a orar la palabra, Señor, a tomar, Señor, estas verdades, Señor, y tomar estos recursos del cielo, Señor, y apropiarse de sus verdades, apropiarse de su sustancia, Señor, y empezar, Señor, a crecer hacia la madurez, Señor. Señor, yo declaro que Agua Viva está llamada, Señor, a crecer, Señor, y estamos viendo un aceleramiento en estas áreas, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pues que descansen, gracias chicos por estar con nosotros y que Dios los bendiga abundantemente. Nos vemos. Igualmente, hasta mañana. Gracias. Dale, vale.